protección. Gracias, Señor amado, porque tú nos mantienes en pie, Señor. Le doy un Dios le bendiga a todas las personas que me están escuchando nuevamente. Y en este nuevo año que ha entrado, 2026 o 2026, simplemente quiero decirle que la gracia y la misericordia de Dios sea para con todos nosotros en este nuevo año que está comenzando. Y en este día quiero hablarte de algo que Dios lo ha confirmado para su gloria. Vamos a hablar en este día con el tema: déjalo ir, suéltalo y deja a Dios trabajar. Déjalo ir, suéltalo ya y deja a Dios trabajar. Leemos el Salmo 55, su verso 22. Dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Y estamos leyendo una versión diferente. Pero en este salmo, el salmista habla de los supuestos. Amigos, si usted lee los versos anteriores, usted entonces comprenderá por qué el salmista habla esto en este verso. Entonces, hablando con unos supuestos amigos que en realidad no lo son. Por lo tanto, en lugar de confiar en los amigos, vamos a confiar en Dios. Es lo que nos está diciendo el salmista. Pero la Biblia nos recuerda que aferrarnos a la preocupación, la ira o el miedo solo agobia nuestro corazón. Dios nos invita a soltar esas cargas, a dejar de intentar controlarlo todo y confiar en Él. Yo no sé si estas mujeres que me están escuchando en este momento, que a veces nosotras queremos tener el control de todo. Y cuando no estamos en control, como que nos desesperamos porque queremos hacerlo a nuestra forma. Pero hay momentos en los cuales tenemos, y digo tenemos porque a mí también a veces me ocurre, tenemos que echarnos para un lado y confiar en el Señor de que Él es el que va a obrar, de que Él es el que va a trabajar en todas esas áreas, todas esas situaciones, las cuales nosotros pasamos, que a veces les decimos: Señor, ya no puedo más. Señor, ya no puedo más. Señor, la carga me está agobiando. Ya no puedo más. Y a veces no importa el lugar, en ministerial me refiero, en el cual cualquier persona está. Puede llegar un momento a nuestras vidas en el cual decimos: es que ya no puedo más. Pero lo que pasa es que cuando decimos ya no puedo más, es cuando debemos de decir: Señor, toma esta carga y encárgate tú. Porque si lo voy a hacer yo o lo hago peor, se empeoran las cosas. Pero cuando decido a dejar toda mi carga, toda mi situación en las manos de Dios, aunque todavía tengas la situación, pero es más fácil poder llevarla. Deja atrás los errores del pasado. Dios ofrece perdón y gracias a Dios que ofrece perdón. Porque entonces nosotros vamos a caminar con esa falta de perdón? Porque por lo que me han hecho, porque usted no entiende, hermana Minerva, porque ha sido bien fuerte. Usted no sabe ni tiene idea lo sobrecargado que el año 2025 ha sido para mi hogar. Usted no sabe cuál ha sido las situaciones adversas y otras situaciones muy felices, pero esas que como que te tocan donde más te duele, esas donde, como decimos nosotros, donde te arrasca la llaga para que vuelvas a sangrar. Esa situación en la cual verdaderamente tú lo ves todo perdido, en donde verdaderamente el enemigo se cree que ya te ha vencido. En esa situación, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo reaccionamos?
honro y glorifico la vida de la hermana Santa porque ella ha estado ahí y ella conoce de varias cosas de las cuales estoy hablando. Porque en el momento en el cual estás pasando por esa agobio, por esa situación adversa, es en el momento en donde debes de buscar a alguien, primeramente que sea dirigida por Dios, primeramente que tú puedas confiar, primeramente donde en vez de criticarte te pueda dar la mano, te pueda sostener tu mano y decir, vamos, que yo voy contigo. Aquel que está dispuesto a cargarte de tal manera que llega al techo y puede hacer ese roto en el techo para bajarte a la presencia de Jesús. Esas son las personas que tenemos que tener a nuestro lado. No aquellas a las cuales tan pronto tú terminas de hablar con ellos, como decimos nosotros, Raimundo y todo el mundo se entera porque no son capaces de estar contigo, sino de que es más fácil criticar y hablar las cosas que le han sucedido. Por eso tal vez hay muchos de nosotros que le servimos al Señor que no tenemos un grupo amplio, grande de amistades. ¿Por qué? Porque nos cuidamos y somos muy cuidadosos en escoger aquellos por los cuales van a estar a mi lado. Así que deja atrás el miedo, porque Dios promete su presencia, que Él irá contigo, Él irá conmigo en todo momento. Dejemos el miedo atrás. Tal vez en el año 2025 te detuvo el miedo, porque a veces reconocemos de que, Dios mío, pero es que cuando más te busco, cuando más el enemigo se levanta, obviamente, porque esa es la hora del enemigo, de que evitar a que tú te puedas levantar con la autoridad que Dios te ha dado. Deja el miedo atrás. Deja atrás la amargura. Porque Dios nos llama a la libertad a través de su amor, a través del amor. Y cuando yo te digo, deja atrás la amargura, deja el miedo, tal vez usted dirá, pero es que usted no entiende. Tal vez no entiendo la situación suya, pero sí entiendo de que se puede. Por experiencia propia te puedo decir que yo he tenido que dejar varias cosas atrás, porque si me abarco a ellas, me hundo. Así que suéltalo y confía en que Dios es el que puede ayudarte a soportar, es el que puede ayudarte para que tú puedas caminar. Porque muchos de nosotros caminamos por la vida cargando cosas que Dios nunca nos pidió que lleváramos. Viejas heridas sin sanar, ira, arrepentimiento por decisiones pasadas, miedo al futuro o la presión por controlar los resultados, como dije al principio. Con el tiempo, estas cargas se vuelven pero que tan pesadas, influyendo sutilmente en nuestros pensamientos, robándonos la paz y debilitando nuestra fe. La palabra de Dios nos llama con dulzura, pero con firmeza, a soltar esas cargas. La Escritura nos recuerda que la redención no es debilidad, que nosotros soltemos, que nosotros perdonemos, que nosotros dejemos atrás aquello que me está afectando a mí. Eso no significa debilidad, sino obediencia y confianza en el Señor. La palabra dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué es lo que te tiene con tanta ansiedad en este momento? ¿Qué fue lo que en este año que se terminó ayer te tuvo con tanta ansiedad en tu vida que no te permitía caminar, que no te permitía ver más allá? Porque la ansiedad
bloquea en nosotros el poder ver los milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dejar ir no significa fingir que el dolor nunca existió. Porque si te digo, oh no, no te va, no, entonces te estaría mintiendo. Por experiencias te hablo. Lo que significa es elegir no dejar que el dolor nos domine. Significa liberarnos de la necesidad de revivir el pasado, de defendernos constantemente o de avalgar resentimientos que envenena nuestro espíritu. Solo Dios tiene el poder de sanar lo que nosotros no podemos ni nunca podremos sanar. Solamente Él, pero nosotros tenemos que confiar de que Dios lo puede hacer. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La última vez que pasé por estos medios, hablaban de caminar en el desierto. Y si usted escuchó ese mensaje, le pido disculpa porque no me había percatado que al principio cité un verso erróneo. Pero hablamos de cómo nosotros aún en el desierto de nuestras vidas podemos florecer. Aún caminando en tu desierto, tú puedes confiar en Dios. Jesús mismo nos invita a dejar nuestras cargas, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. El problema que a veces nosotros tenemos es que no decidimos ir donde el que puede darme descanso. Ir donde aquel que ya me ha dicho, pero ven a mí. El trabajo del enemigo es alejarnos más porque como la carga es tan pesada, entonces para dar un paso, si puedes imaginarte que tengas por lo menos, vamos a poner 100 libras en tus manos, para que tú puedas caminar y llegar a un lugar, se te va a hacer un poco difícil, bueno, a menos que no esté una persona que levanta pesa, pues entonces vamos a ponerte 500 libras entonces, para que el orgullo no salga en ti. Pero el punto es de que sea lo más pesada que sea la prueba, que nosotros podamos confiar, que podemos venir donde Dios, podemos venir y descansar en Él. Y una de las cosas humanamente, por así decirlo, que se nos hace bien difícil es poder descansar en los brazos del Señor mientras estamos pasando por diferentes situaciones en nuestras vidas, en donde sabemos que el dolor, la situación está tan fuerte, pero que nuestro hombre interior, que mi espíritu se agarre de la palabra, de las promesas que Él nos ha dejado. Eso es lo que te vengo a decir en este nuevo año. Te vengo a decir que ya lo sueltes. Ponla en las manos de Dios. ¿Por qué si la pones hoy y mañana vuelves y la cargas? Y no te estoy diciendo que es fácil. Porque vuelvo y repito, si digo, bien facilito, déjala ahí ya, no. Nos duele porque somos humanos. Nos duele como esposas, nos duele como madres, nos duele como hermanos, nos duele como abuelos. No, es que nos duele porque duele. Pero que en medio de ese dolor yo pueda aprender a confiar en nuestro Salvador. Porque dejar ir requiere fe. Fe en que los planes de Dios son mayores que nuestros miedos. Que su tiempo es perfecto y que su gracia es suficiente.
Cuando entregamos el control, abrimos nuestros corazones a la paz. Cuando soltamos las riendas, la fuerza de Dios se hace más evidente. La palabra dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 46, 10. Yo te pregunto en este día, ¿qué tienes que soltar? ¿Qué tienes que dejar ir? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? O lo que Dios te ha estado inquietando, lo que Dios te ha estado hablando, que tienes que dejarlo ir. Déjalo ir ya, suéltalo. Y deja que Dios trabaje. Porque una de las cosas que el enemigo pelea con cada creyente es para robarnos la paz. Esa paz en la cual, aunque estás en medio del tornado, aunque estás en medio de la tormenta, aunque estás en medio de aún del fuego, que tú puedas sentir la paz y confiar de que todo va a estar bien. Aunque en medio del tornado, si alguna persona que me está escuchando ha pasado por algún tornado o algún huracán, hay, luego que pasa, que serían entonces las cicatrices que quedan, porque cuando el tornado pasa, abarca con todo lo que encuentra en su medio. Y una de las cosas que yo he visto, que cuando el tornado pasa, se pueden caer las paredes, se puede llevar la pared, se puede llevar el techo, pero ¿sabes qué? Que con todo la planta, o sea, en el suelo, eso no lo puede destruir. Entonces hay que estar agarrados de Dios, agarrados en la palabra, para que aunque todo se esté cayendo a nuestro alrededor, aunque la carga sea tan fuerte, pero que yo esté sustento, que mis raíces estén tan profundas en Él, para que no pueda caer. O sea que, específicamente aquí donde yo vivo, el año pasado, no el 25, el 24, pasó un tornado en el cual unas casas que yo he viajado por ese lugar varias veces, simplemente que quedó el piso. Y usted sabe que ahí había una casa, pues porque cuando usted pasa por ahí, usted simplemente ve el piso. Y la primera vez que yo lo vi, yo dije, Dios mío, solamente puedo ver de que ahí hubo una casa, no porque yo lo sabía, sino porque está ese piso ahí. O sea que las personas, los dueños, pueden comenzar a edificar otra casa mejor sobre ese piso. Aunque en particular la que yo estoy mencionando, ellos lo que hicieron fue que hicieron una muchísima más grande al lado. Pero si ellos hubieran tomado la decisión de edificar una nueva casa encima de ese piso que se quedó ahí, que el tornado no lo pudo destruir. O sea, con lo que te quiero decir es que aunque venga la tormenta que venga, que aunque vengan los vientos que vengan, que tú estés parado, firme en la palabra, parado firme, aguantado y agarrado de Dios. Que por más cosas que vengan no te puedan mover de quién tú eres en Dios. Porque muchos creyentes aman a Dios sinceramente, pero aún así luchan por encontrar esa paz. Y a menudo puede ser la falta de fe. En la resistencia a soltar el control, nos aferramos al dolor, al miedo, a la culpa, a la ira y a la preocupación.
creyendo que debemos gestionarlo nosotros mismos, porque es que yo tengo que resolver. No, es que yo lo tengo que hacer. Cuando la palabra de Dios nos llama repetidamente a dejarlo ir y depositar nuestra confianza plenamente en Él. Lo que a veces pasa en nuestras vidas es que nos creemos que si yo lo suelto, si yo me voy a sentir insuficiente, que me estoy rindiendo. Soltar no es de rendirse, soltar es de que estás entregándoselo a Dios. Estás dejando que Dios sea el que intervenga. Deja atrás el pasado. Deja atrás lo que te hicieron. Aunque vuelvo y repito, quedan las heridas, quedan las cicatrices. Simplemente vamos a dejar de estar nuevamente como escarbando y escarbando y escarbando esa cicatriz y vuelve nuevamente a sangrar. Porque el pasado solo tiene poder cuando permitimos que nos defina. Mas el arrepentimiento, la vergüenza y los fracasos del pasado pueden mantenernos estancados espiritualmente. Si nosotros no nos arrepentimos, porque al no dejar el pasado, me aferro tanto que en ese momento puedo yo misma pecar porque, vamos a ser sinceros, el sentimiento humano, el enojo, el coraje que nos da cuando se supone que somos una nueva criatura en Él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Porque es que Dios no quiere que vivamos en el dolor de ayer. Cuando Dios perdona, el mismo día, Él no vuelve a recordarlo. Ahora, que cuando yo lo traiga el pasado sea para glorificar y honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual en ese momento, sí Señor, en ese momento hasta lloré, en ese momento hasta grité, pero al tomar la decisión de dejarlo ir, Señor amado, ahora puedo decir, Ebenezer, ahora puedo decir, Dios mío, gracias, Padre, porque a través de esa experiencia me has enseñado a confiar en ti. A través de ese dolor tú me has enseñado de que puedo venir delante de tu presencia y puedo venir para alcanzar misericordia, Padre amado, delante de tu presencia, y tú, Padre Santo, con tu amor y misericordia has sanado las heridas, pero te estoy dando yo la oportunidad para que tú sanes completamente mi alma, Señor. Te estoy dando yo verdaderamente estas cargas que tengo, este dolor que tengo. Verdaderamente lo estoy depositando en tus manos. Verdaderamente lo estoy dejando para que tú seas el que obre. Tal vez la situación que pasamos nosotros por tanto tiempo es porque no confiamos en depositar nuestras cargas en el Señor. Déjalo ir. Dios tiene algo nuevo preparado para ti. Suelta el control. Porque qué cosa que a veces, y estoy hablando en las vidas cristianas, a veces veo que la mujer quiere tomar el control de todo. Conozco una pareja de creyente en el cual se tiene que hacer lo que diga ella. Y entonces yo lo pongo en la balanza y le digo, pero Señor, si Él es se supone que sea la cabeza del hogar. Pero a veces el que se supone que tiene que tener la cabeza del hogar no tiene su cabeza basada en la palabra, y entonces la mujer tiene que venir a intervenir, pero que no sigas porque tú quieres tomar el lugar que no te pertenece. Yo puedo en un momento
de que mi esposo, que es la cabeza del hogar, si lo veo que se está ahogando en alguna situación, yo simplemente puedo venir donde él y le digo, ok, vamos a hablar, vamos a ver dónde está el problema, qué es lo que te está pasando. Puedo ayudarle, pero no es para yo tomar su lugar. Y algunas personas dicen, sí, pero es que si yo no tomo el control, como en esta pareja que les estoy mencionando. Pero ¿sabe qué? En este año 2025 que pasó, he visto la mano de Dios obrar en ella de tal manera que aún personas que a su alrededor me lo han venido a decir, ¿tú ves el cambio que tiene fulana? Y yo sí, porque Dios está escuchando las oraciones. De que está al 100%, no, pero le ha permitido a Dios ser dirigida y como a veces nosotros decimos, ponerse la mano en la boca para que no hable cosas que no debería hablar. Pero he visto cómo Dios está obrando en ella. Porque una de las cosas más difíciles, diría yo, para los adultos, nosotros los adultos, es rendirse. Queremos planificar, proteger y precedir todo, o sea que tenemos el control de todo. Cuando la palabra nos enseña que el control le pertenece a Dios. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Proverbios 3:5. Cuando nosotros intentamos controlar los resultados, aumentamos la ansiedad. Pero cuando confiamos en Dios, entonces es que podemos encontrar la paz. Porque la fe comienza donde termina el control. Porque dejar ir nos permite ver lo que no podemos controlar. Déjalo ir. Suéltalo ya. Y deja a Dios trabajar. Deja a un lado la preocupación y el miedo. La preocupación no cambia las circunstancias, solo agota nuestras fuerzas. El miedo nubla entonces el juicio y debilita la fe. La palabra dice, por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, de qué comerán o beberán, ni por su cuerpo que vestirán. Mateo 6:25. ¿Acaso no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? O sea, esto no significa que debemos de ignorar nuestras responsabilidades, sino que debemos negarnos a vivir en constante temor. Dios promete provisión, su presencia y paz. Segunda de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Suelta tus preocupaciones. Dios ya está presente en tu mañana. Cuando nosotros simplemente, tal vez, y esto físicamente, tal vez las enfermedades que estás pasando es simplemente porque tienes tantas preocupaciones, tienes tantas cargas, que tu cuerpo físico se afecta. Se afectan tus nervios, se afecta tu cuerpo completo. A veces no puedes ni pensar. Estás en tanto ajoro porque tienes tantas preocupaciones que no le permites a Dios obrar en tu vida. Y si tienes que liberarte a través del perdón, vamos a perdonar. Porque la falta de perdón es una de las cargas más pesadas que un creyente puede llevar. Te afecta la oración, te afecta la alegría y el crecimiento espiritual. Te puede afectar hasta una relación por simplemente una falta de perdón. Ante sed
benignos uno con otro, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Suelta y descansa en Dios. Jesús nos invita a los cansados a venir a Él. Pero si nosotros leemos el verso, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, que Jesús te invita a los cansados a venir a Él. No después de haberlo solucionado todo, sino tal como están. Estás cargado, ven a Él. Estás que ya no aguantas más, ven a Él. El descanso llega cuando nosotros dejamos de esforzarnos y comenzamos a confiar en Él. Entonces Dios carga con lo que nosotros no podemos. Tal vez todas las cosas que estás pasando en este momento, las cargas y todas las situaciones, es simplemente de que no has podido confiar en Él. Señor, yo sé que tu palabra dice, Señor, yo sé que tú estás aquí, pero con todo y eso, tú tomas el control de toda la situación en vez de dejar que Dios sea el que tome el control. Porque el dejar ir es un acto de fe, como dije ahorita. Es elegir creer que Dios es bueno, que es fiel y que tiene el control. Incluso cuando la vida parece incierta. Pregunta de hoy. ¿Qué carga sigo llevando? ¿Qué me ha pedido Dios que yo suelte? ¿En qué áreas yo necesito confiar más en Él? Es momento de que sueltes y deje que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Acuérdate que tu pasado no determina tu valor. Dios te ve, no como un pasado, no como un error, sino como su hijo. Él ve lo que otros no pueden ver en ti. ¿Sabes por qué? Porque Él te formó a su imagen. Tal vez para otros, y aún a veces también a la familia, tal vez para ellos somos una carga. Pero así no es que Dios nos ve. Tú eres hecho a imagen de Dios. Algunos de ustedes que me están escuchando en este momento están cargando con culpa, vergüenza, enojo, resentimiento o dolor que va mucho más allá de lo que Dios quiere para ti. Algunos han sido fuertes durante tanto tiempo que ni siquiera se dan cuenta de lo pesado que se ha vuelto su corazón. ¿Sabes por qué? Porque ya te has acostumbrado a vivir en una manera que humanamente piensa, bueno, esta es la manera que voy a vivir. Esto es lo que no. Dios no quiere que nosotros vivamos en vergüenza, cargando culpa, con enojo, resentimiento, con ese dolor que te abarca. Te has conformado a tu dolor y Dios quiere que tú sueltes ese dolor. Porque hoy Dios nos invita con su gran amor, eterno amor, a dejarlo ir. Hoy nosotros comenzamos un año nuevo. Se acaba de despedir un año, o sea, el 2025. ¿Y sabes qué? Si lo ponemos a nuestro diario vivir, obligatoriamente
entras a acostumbrarte en un 2026. Inclusive cuando vamos a escribir, si comienzas vamos a suponer que vas a hacer una carta, o vas a escribir algo, le vas a poner la fecha, te equivocas y pones el 2025 hasta cuando te acostumbres. No, espérate, que estamos en el 2026. Así que no es obligatoriamente a que los dolores y todas esas situaciones que pasaste en este último año que terminó ayer, no lo cargues para este nuevo año. Sé libre en el nombre de Jesús. Deja la carga ya, déjalo ir. Deja que Dios trabaje. Deja con el 2025 lo que no fue de prosperidad, las desilusiones, el fallar, perdonando a aquellos que solo aportaron en tu vida dolor. Hermana, pero usted no, yo sé, y es difícil, porque el perdonar es algo que nosotros los seres humanos, cuando entra el orgullo, yo que voy a perdonar luego de que hizo es, no. Es como, por ejemplo, el hermano Gigi Ávila, cuando su yerno mató a su hija, él fue a la cárcel a perdonar al yerno. Esa sí es una situación súper difícil. Pero él sabía quién era él en Dios. Así que yo te digo en este día, yo sé que es duro. Yo sé que es difícil. Yo lo sé. Yo he estado ahí en ese mismo zapato en el cual tengo que sacar la palabra o las palabras te perdono que salen desde adentro del alma, de que cuando esas palabras salen por mis labios me está triturando toda el alma, porque la carne lo que quiere es desquitarse, pero el espíritu sabe de que hay que perdonar, de que te tengo que dejar ir. Y perdonarte no significa de que tenga que tener una relación contigo. Obviamente, si esa persona, y me ha pasado varias veces, que luego que tengo que perdonarlos, me llaman o me escriben para una necesidad, y Minerva, sí, cómo no, sin ningún resentimiento. Precisamente, y lo digo pues porque me acabo de acordar, ayer me llamó una hermana que ya estaba en la iglesia de nosotros, y se fue de nuestra iglesia, ya me imagino que como 2 años. Y esta hermana, hubieron cosas en las cuales hablaron falsamente. Y nosotros perdonamos, porque hay que perdonar. Entonces ayer me llamó, no conocí su número porque tiene un número nuevo, pero con todo contesté. Y yo dije, ¿quién es? Cuando la hermana me da su nombre, me sorprendí de que, ¿por qué ella me está llamando a mí? Luego de 2 años, o tal vez más. Entonces me cuenta su historia por lo que está pasando y necesita mi ayuda para ella regresar al ministerio de la cárcel. Si yo hubiera sido otra, hermana, pero usted me va a llamar a mí luego que usted habló tantas cosas de nosotros como pastores, y entonces usted va a venir donde mí. No, yo le dije, claro, con mucho gusto, le di la información que ella me necesitaba, y le dije, ¿me puedes llamar? Y si necesitas ayuda para esto, me dejas saber. Si yo hubiera sido otra, con el rencor y el resentimiento, y hubiera enganchado, pero ¿por qué te me va a llamar a mí luego que puso a mi esposo ¿por qué? Pero no, porque ya desde que sucedió ese problema, que ya se fue de la iglesia a nosotros sin nadie hacerle nada. Pero ya
yo la había perdonado. Pero cuando ella me habló, antes de hablarme sobre el ministerio de la cárcel, y me habló unas experiencias las cuales ella pasó, yo lo único que dije fue: santo Dios, Dios tenga misericordia. Jamás iba yo a imaginar que específicamente esta hermana fuera a pasar por el área en las cuales ella me estaba hablando. Y me las reservo porque ella me dijo: entre usted y yo. Simplemente te digo esta parte porque es necesario que nosotros dejemos de ir a aquellos que nos afectan nuestra vida espiritual. Aquello que nosotros sabemos que es como una ancla de un barco y se queda ahí y no deja que el barco se mueva. Tal vez eso es lo que te está pasando a ti en este momento, que tú ves que no puedes moverte, que no puedes dar un paso más espiritualmente. ¿Por qué? Porque tal vez estás anclado a la falta de perdón, estás anclado en algo que te está deteniendo porque tú no decides dejarlo en las manos del Señor, tú no decides dejarlo ir. Deja ir lo que en el 2025 no fue de prosperidad, sino que desilusiones. Tal vez le fallaste al Señor en algo. Pero Dios te da una nueva oportunidad para que tú vengas y lo dejes todo en las manos del Señor y entiendas que Dios lo puede hacer. Que con el 2025... dejo ir el dolor, las lágrimas que pasaste, todo ese dolor que pasaste. Déjalo ya. Porque, como les dije ahorita, el año 2025 para mi hogar fue de retos. Pero a la misma vez fue de ver a Dios glorificarse en nuestras vidas. Si nos abarcamos simplemente en todo lo que nosotros pasamos, las pruebas y los dolores y las lágrimas y todo lo que nosotros pasamos, si nos vamos simplemente a enfocar en eso y no en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, en lo que Dios obró en nuestras vidas, entonces nos estancamos. Yo quiero glorificar a Dios. Que lloramos, sí lloramos. Que pasamos por dificultades, sí las pasamos. Y tal vez en este nuevo año también, porque el creyente siempre está siendo atacado de todos lados. Pero tenemos que confiar en de que si lo dejo todo en las manos de Dios, Él multiplicará mis fuerzas. Él me dará la salida de las pruebas para poder glorificar su nombre. No para yo ensaltarme, no, sino para darle gloria a Dios de que Él merece toda gloria y honra. Déjalo ir, no porque no importe, sino porque Dios importa más. Ponlo en sus manos, donde la misericordia, la sabiduría y el amor nunca fallarán. Porque cuando lo dejas ir, le das el espacio a Dios para que Él actúe, sane y restaure tu alma. Vuelvo y te pregunto, ¿qué estás cargando por tanto tiempo? Déjalo ir. ¿En qué necesitas confiar más en Dios? Tal vez sea hasta una relación en la cual Dios te ha dicho que no, y tú sigues empeñada o empeñado con lo mismo. Déjalo ir. Si no te va a edificar, si Dios conoce tu futuro, Dios conoce mi levantar y mi acostar, Dios conoce todo. Déjalo ir. ¿Por qué sigues empeñada o empeñado con lo mismo cuando ya Dios te ha hablado y te ha dicho: déjalo ir, suéltalo y deja que Dios trabaje? Porque a veces no vemos la gloria de Dios, a veces no vemos que Dios interviene. ¿Por qué? Porque nosotros nos empeñamos de estar ahí en el medio. No, Señor, porque es que tienes que hacerlo de esta manera. Cuando Dios te dice: no, pero es que tienes que ir por el lado derecho. No, vamos a irlo por la izquierda. Déjalo ir ya. ¿Por qué estás tan aferrado a algo que ya Dios te ha dicho? Déjalo ir.
¿Por qué prefieres seguir sufriendo con algo que ya Dios te ha dicho, déjalo ir? Yo me acuerdo, y Dios me lo trae a memoria, hace más de 32 años, porque mi hija menor cumple 32 años, yo me acuerdo en este día en el cual yo estaba bajo un ayuno en la iglesia y de repente el Espíritu me habló diciéndome que yo tenía que perdonar a mi padre. Mi padre falleció cuando yo tenía 9 años. Mas, sin embargo, dentro de mi corazón, dentro de mi subconsciente, había dolor, había tanto odio por mi padre. Que sí, que le estaba sirviendo al Señor, era hasta maestra de la palabra, pero dentro de mí, en mi subconsciente, todavía esas raíces estaban ahí tan profundas que yo no lo sabía, pero Dios lo sabía. Y en ese momento me acuerdo que comencé a decirle a Dios, pero ¿por qué tengo que perdonar a mi padre si él murió cuando yo tenía 9 años? Es que tenía que perdonar a mi padre para yo ser liberada, para yo ser sanada, porque acordémonos que él ya estaba muerto por tantos años, pero a la que tenía que ser sanada era yo, no mi padre. Entonces, aquel dolor en el cual mi padre me causó por tantos años físicamente, en ese momento, cuando clamé a Dios y llamé a mi padre por su nombre y dije en aquel altar, te perdono, en el nombre de Jesús te perdono por todo, y comencé a mencionar cosas. En aquel momento, la que fue libertada fue Minerva de aquel dolor y resentimiento y falta de perdón que tenía en mi subconsciente sin yo saberlo. Por eso te digo que al yo decirte en este día, déjalo ir, no es simplemente porque no lo entiendo, no es simplemente porque no lo he experimentado. Te lo estoy diciendo porque yo lo he vivido. Y de igual manera, muchos conocen parte de mi testimonio en el cual tuve que hacer lo mismo con el padre de mis hijos, en donde tuve que ir en su lecho de muerte para decirle, te perdono, te puedes ir en paz porque te perdono. Cuando aquellas palabras, y ya le estoy hablando desde el 2008, si mi mente no me falla, cuando aquellas palabras yo se las dije al padre de mis hijos, en aquel momento, él recibió el perdón de mi parte, pero yo recibí la unción del Santo de Israel. Yo recibí que en aquel momento ya no era yo, porque yo sentía que caminaba en el aire, porque aquellas palabras fueron sinceras. Dios administró a mi vida para que yo perdonara a mi padre y perdonara al padre de mis hijos, porque yo era la que tenía que ser sana. Tal vez en este momento que tú me estás escuchando, tú no has sido sano o sana porque tienes falta de perdón dentro de ti y tú necesitas dejarlo ir, tú necesitas ya perdonar, tú necesitas ya dejar eso en las manos del Señor para que entonces puedas seguir hacia adelante. No porque estás al frente tal vez del ministerio, no porque eres un maestro de la palabra, eres tal vez un pastor, que no es porque no estás haciendo el trabajo, sino que lo estás haciendo como lo hacía yo, con aquellas resentimiento y falta de perdón dentro de mí. Y yo te vengo a decir en este día, déjalo ir, suéltalo. Y deja que Dios trabaje, deja que Dios tome el lugar que Él tiene que tomar en tu vida. It's not worth it. Déjalo ir. Lo más que duele
Por ejemplo, nosotras las madres, cuando nosotros criamos nuestros hijos en el Evangelio o en los caminos del Señor, y entonces llegan en ese momento de que se creen ya que ellos lo saben todo, y ya entran en ser adultos y entonces toman las decisiones de que cojo por este camino porque tu camino ya no me gusta o cualquier cosa, pero entonces tú tienes con ese dolor, pero con la confianza de decirle al Señor, Señor, ahí te los pongo, tú te encargas porque yo sé lo que dice la palabra, que yo y mi casa serviremos al Señor, pero entonces tienes que confiar que cuando vean lo que vea en tus hijos, que aunque veas lo que veas y te duele, porque es que duele, pero que tú puedas confiar de que tú estás en esta forma, en este momento, pero yo te declaro en el nombre de Jesús, tú vas a servir al Señor. Podemos proclamar esa palabra para que la palabra haga efecto, porque ellos conocen la palabra, pero deja ir el temor, deja ir la falta de confianza que tienes para que Dios que obre en tu hogar, que obre en tu vida primeramente, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus nietos, en la iglesia, en tu trabajo. Déjalo ir y confía de que Dios obrará. Echa sobre el Señor tu carga y Él sustentará. Él te sustentará. Y aunque ese verso termina, que el justo no se ha sacudido, pero vuelvo y te repito, lee el capítulo completo para que puedas entender por qué el salmista dijo esas palabras. Pero en este día yo simplemente te digo, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No sigas cargando con ese dolor del pasado. No sigas cargando con esa vergüenza del pasado. He aquí Dios te da una nueva oportunidad para que tú todo lo pongas en sus manos, para que tú aprendas a confiar en Él. Padre, yo te doy la gloria, te doy la honra, Señor Dios mío, porque no hemos estado por estos medios por algunas semanas, Señor, y tú conoces todas las razones y las áreas, y a pesar de la crítica, a pesar del señalamiento, Señor, pero tú tienes el control, tú todo lo tienes bajo control, Señor. Padre, yo te pido que cada persona que me está escuchando en este momento, que entiende que tú le estás indicando a que tienen que soltar esa carga que ya los tiene agobiados, que entren en este nuevo año que tú nos permites, Señor amado, que podamos entrar en una confianza plena en ti, Dios mío, de que aunque veamos lo que veamos, Señor, tenemos que mantenernos firmes, aunque venga el terremoto, aunque venga la tormenta, que venga el tornado, Señor amado, pero que podamos mantenernos firmes, arraigados en ti, Dios mío, que nuestras raíces sean penetradas en esa palabra y nos mantenga firme para seguir hacia adelante, Señor. Padre, bendice a cada persona que me está escuchando. Ábreles el camino que tienes que abrirles, Señor Dios mío. Pon a su favor aquellas cosas que necesitan ser puestas a su favor, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Gracias por permitirnos, Señor amado, tener un día más o un año más para poder honrarte y glorificarte. Esta es tu hermana en Cristo, Minerva Kid. Dios te bendiga.